Hay instituciones que, desde lejos, parecen hechas para salvar al mundo, que cargan nombres largos, discursos elegantes, promesas de progreso, instituciones que se presentan como faros en medio de la tormenta. Dos de esas entidades son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Desde su nacimiento, en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, estos dos organismos han sido proyectados como los bomberos del sistema económico global. Cuando un país colapsa, cuando la inflación se dispara, cuando la deuda asfixia, cuando la economía se tambalea, ahí aparecen ellos. Llegan con maletines llenos de cifras, diagnósticos, recetas, con préstamos multimillonarios, con políticas de ajuste estructural, con equipos de expertos que prometen estabilizar. El mensaje es claro: estamos aquí para ayudarte, confía en nosotros, sabemos lo que hacemos. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es solo la superficie? ¿Qué pasaría si la historia que nos han contado no fuera tan clara? ¿Qué pasaría si esa ayuda estuviera diseñada no para liberar, sino para controlar? ¿Y si, en lugar de apagar incendios, estos bomberos financieros provocaran otros, más sutiles, eso sí, más silenciosos, pero igual de devastadores? Muchos países que han recurrido al FMI o al Banco Mundial no han salido fortalecidos, han salido fracturados. Sus economías han quedado endeudadas, sus políticas públicas recortadas, su soberanía disminuida. Sus pueblos han pagado la factura, mientras otros, muy lejos de sus fronteras, han cosechado los beneficios. Y es que detrás del lenguaje técnico, de las tasas de interés y de las recomendaciones macroeconómicas, se esconde una dinámica geopolítica brutal, una lucha por el poder disfrazada de ayuda, un sistema que convierte las crisis en oportunidades para quienes están en la cima. En este episodio vamos a hacer lo que pocos se atreven: cuestionar el verdadero rol del FMI y el Banco Mundial. Vamos a sumergirnos en sus orígenes, sus decisiones más polémicas, sus impactos más oscuros. Vamos a entender cómo funcionan sus mecanismos, qué hay detrás de sus discursos y por qué tantos países, especialmente en América Latina, han terminado más empobrecidos que antes de recibir su rescate. Y no, esto no es teoría de conspiración, esto es historia, economía y geopolítica, con nombres y apellidos. Así que prepárate, porque después de este episodio nunca volverás a ver el FMI y al Banco Mundial de la misma forma. Remontémonos a sus orígenes. Corre el año 1944, el planeta aún no ha cerrado las heridas del conflicto más brutal de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. Sigue en curso, eso sí, pero su final ya se vislumbraba. Las potencias aliadas, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, saben que el mundo que emergerá después de la guerra no podrá sostenerse con las mismas reglas que lo llevaron al colapso. Es entonces cuando se convoca una conferencia histórica en un pequeño resort de montaña en New Hampshire, Estados Unidos. Su nombre, Bretton Woods. 44 países se sientan en la mesa. El discurso oficial: diseñar un nuevo orden económico internacional que evite futuras guerras y traiga estabilidad monetaria global. De esa cumbre nacen dos instituciones hermanas: el Fondo Monetario Internacional, cuya misión sería garantizar la estabilidad de los tipos de cambio, evitar desequilibrios en balanzas de pagos y servir, como no, como un prestamista de última instancia. Y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy conocido como Banco Mundial, creado inicialmente para reconstruir Europa tras la guerra y luego enfocado en financiar proyectos de desarrollo en países pobres. La narrativa que ha sobrevivido hasta hoy es que estas entidades nacieron del idealismo, que fueron creadas para evitar que el mundo volviera a caer en la trampa del nacionalismo económico, del proteccionismo y de la autarquía que alimentaron la Gran Depresión. Pero esa historia, aunque elegante, es incompleta. Lo que rara vez se cuenta es quién controló realmente esa conferencia. Aunque 44 banderas ondeaban en Bretton Woods, las decisiones clave ya estaban tomadas antes de que muchos delegados siquiera aterrizaran. Los protagonistas eran dos hombres: Harry Dexter White, representante de Estados Unidos, y John Maynard Keynes, enviado del Reino Unido. Ambos discutieron durante meses los términos de lo que sería el nuevo orden financiero, pero la realidad es que Estados Unidos ya había ganado antes de que se firmara un solo papel.
Era la única potencia que salía fortalecida de la guerra. Tenía el 80% del oro mundial. Su economía estaba intacta, su moneda, el dólar, empezaba a convertirse en el nuevo patrón de referencia, y su voz en Bretton Woods era una orden. Mientras tanto, los países del sur global, América Latina, África, gran parte de Asia, apenas estaban representados, y cuando lo estaban, su peso era simbólico. No diseñaron las reglas, solo las acataron. Desde ese mismo momento, las cartas estaban marcadas. El FMI y el Banco Mundial no nacieron como instrumentos de cooperación equitativa, sino como herramientas del nuevo poder financiero anglosajón. Los estatutos del FMI, por ejemplo, establecieron desde el inicio un sistema de votación ponderada por cuotas. Quien más aporta, más poder tiene. El resultado, Estados Unidos posee hasta hoy más del 16% del poder de voto, y cualquier decisión importante requiere el 85% para ser aprobada. Traducción: Estados Unidos tiene poder de veto absoluto. Casualidad, difícil de creer. En términos técnicos, esto es una arquitectura financiera que simula un multilateralismo pero opera como una oligarquía monetaria. A esto se suma otra realidad silenciada, el rol del dólar. Bajo el acuerdo de Bretton Woods se estableció un sistema de cambio fijo, donde las monedas nacionales se ligaban al dólar y el dólar al oro. Esto consolidó el billete verde como la nueva moneda global, asegurando que el resto del mundo dependiera de la política monetaria de Washington. Y qué mejor forma de mantener esa hegemonía que a través de instituciones globales que podían condicionar políticas económicas en cualquier país del planeta. Lo que Bretton Woods realmente nos dejó no fue solo un sistema para evitar nuevas guerras económicas, sino una arquitectura institucional diseñada para asegurar el control financiero de Occidente sobre el resto del mundo. Una especie de diplomacia enmascarada en ayuda técnica, un imperialismo suave disfrazado de cooperación. Y así, sin cañones ni tanques, comenzó una nueva forma de dominio, uno que no requería ocupar territorios, solo prestar dinero. Para entender la esencia oculta del FMI y del Banco Mundial, es necesario mirar más de cerca a los dos arquitectos que diseñaron su estructura, Harry Dexter White y John Maynard Keynes. A simple vista eran aliados en una misión común, evitar otro colapso económico global, pero en realidad eran dos visiones completamente opuestas del futuro. Por un lado, John Maynard, el economista británico más influyente del siglo XX, veía en Bretton Woods una oportunidad para corregir las injusticias del sistema financiero internacional. Keynes sabía que un mundo posguerra dividido entre deudores y acreedores sería insostenible. Él propuso la creación de una nueva moneda supranacional, el Bancor, una unidad de cuenta administrada por un banco central global. Esta moneda no pertenecería a ningún país, sería neutral. Su idea: evitar que una sola nación controlara el flujo monetario del planeta, pero esa idea fue descartada sin piedad. ¿Quién se opuso? Harry Dexter White. White era economista, sí, pero también era un estratega político. Representaba una potencia que había ganado la guerra y que no tenía ninguna intención de compartir el trono económico. Para él, la hegemonía del dólar no era una opción, era una condición. Y si eso significaba darle a Estados Unidos el poder de veto dentro del FMI, establecer las cuotas según su conveniencia y moldear las reglas a su favor, así sería. Mientras Keynes hablaba de cooperación, White hablaba de control. Mientras Keynes proponía un mundo multilateral, White diseñaba uno unipolar. Y aunque ambos firmaron los acuerdos finales, fue White quien ganó la partida. Irónicamente, tiempo después, ambos quedarían atrapados en controversias. Keynes moriría poco después del acuerdo, frustrado por no haber logrado materializar su visión humanista del nuevo orden económico. White, por su parte, sería acusado en el Congreso estadounidense de ser un espía soviético infiltrado en el Tesoro. Verdad o paranoia de la Guerra Fría, lo cierto es que su legado está marcado por esa ambigüedad. Pero más allá de las teorías, el resultado está a la vista. No fue el modelo de Keynes el que prevaleció, fue el de White. Y desde entonces el dólar manda, el FMI impone y el Banco Mundial financia, pero siempre bajo condiciones. Así terminó la conferencia de Bretton Woods, no como un acto de cooperación global, sino como la entronización de una nueva forma de imperio, una en la que las armas no son fusiles, sino préstamos, y en la que las guerras no se liberan con bombas, sino con deuda.
En los libros de economía y en los discursos oficiales, el Fondo Monetario Internacional aparece como un salvavidas. Un país entra en crisis, el FMI desembarca con su maletín de dólares y comienza el rescate. Pero hay una palabra que no suele aparecer en esos titulares: condicionalidades. Cada préstamo del FMI es en realidad un acuerdo condicionado, y no es un acuerdo cualquiera. Es un pacto desigual, redactado en Washington y aceptado por países que, en medio del colapso, no tienen muchas opciones. Las condicionalidades son, literalmente, una lista de exigencias que el país receptor debe cumplir si quiere recibir el dinero. Y no hablamos de ajustes menores, hablamos de reformas que transforman por completo la estructura económica y social de un país. No son casos aislados, esto no es una excepción, es un patrón. Un modelo, un mecanismo de control global que se activa como un reloj, como una precisión quirúrgica. El país entra en crisis, pide auxilio, el FMI llega, impone reformas, el pueblo paga, las élites se benefician y el ciclo se repite, da igual del partido, del gobierno de turno que seas. Debes analizar sin preferencias. Por ejemplo, en Argentina en 2001, después de seguir a pie juntillas las recomendaciones del FMI, durante una década el país se estrella contra el suelo. La convertibilidad, el experimento que ató el peso al dólar, fue aplaudido en Washington hasta que ya no funcionó. El sistema bancario colapsó, se instauró el corralito, la clase media vio evaporarse sus ahorros. 5 presidentes cayeron en menos de 2 semanas. El préstamo récord no estabilizó nada, solo profundizó la dependencia y la pobreza. Grecia, año 2010. En plena tormenta financiera, la llamada Troika, compuesta por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, impone un paquete de rescate. El costo real fue humano: jubilaciones reducidas, salarios públicos recortados, suicidios en aumento. Los aeropuertos, los puertos, las compañías eléctricas, vendidas a conglomerados extranjeros. La democracia fue condicionada por los mercados. ¿Y qué se logró? Una economía fracturada y una ciudadanía desgastada. Jamaica 2013. Con una deuda superior al 140% del PIB, Jamaica aceptó un nuevo acuerdo con el FMI. El resultado: años de austeridad fiscal, servicios públicos deteriorados y salarios congelados, incluso para maestros y médicos. Mientras tanto, el país seguía pagando religiosamente los intereses a sus acreedores, mientras la pobreza apenas retrocedía. La ayuda del FMI se sintió como una camisa de fuerza, impidió colapsar, pero también impidió moverse. Zambia, el caso más reciente. Con una economía dependiente del cobre y una creciente deuda externa, Zambia buscó un nuevo respiro financiero. Pero el precio fue brutal: eliminar subsidios al combustible y al maíz, justo en un país donde millones dependen de eso para sobrevivir. Las protestas estallaron, el campesinado quedó desprotegido, y mientras tanto las compañías mineras, principalmente británicas y chinas, no fueron tocadas. Siguieron operando con incentivos fiscales, enviando sus ganancias al exterior, como si la crisis no fuera con ellas. Argentina, Grecia, Jamaica, Zambia, todos tienen algo en común: fueron rescatados. Pero si los miras con atención, verás que ese rescate fue una cuerda de seda, suave al principio, asfixiante después. Hoy siguen pagando. Algunos no lograron recuperarse del todo, otros volvieron a pedir nuevos préstamos. Las promesas del FMI rara vez se cumplieron. Los pueblos no salieron fortalecidos, salieron más frágiles, más endeudados, más condicionados. Entonces, ¿a quién se rescató realmente? ¿Al pueblo o a un sistema financiero que no perdona ni olvida? Ese es el verdadero poder del FMI. No necesita invadir países ni imponer gobiernos. Lo único que necesita es una firma desesperada, estampada bajo presión cuando ya no hay opciones. Con esa firma se consigue lo que ni los imperios coloniales ni las dictaduras militares lograron: controlar políticas públicas, dictar prioridades nacionales y reconfigurar economías desde adentro sin disparar una sola bala. Los tratados, memorandos y cartas de intención del FMI funcionan como mandatos silenciosos. Están revestidos de tecnocracia, de lenguaje técnico, pero esconden una profunda transformación política. Una transformación que va desde el presupuesto nacional hasta la dieta diaria de una familia.
y mientras el país ejecuta ajustes, mientras derrocha dinero público en su amplio gabinete, expropia en ciertos casos, emite de forma masiva su moneda local sin ningún tipo de justificante, el recaudo fiscal cada vez aumenta y reprimen, los ciudadanos comunes pierden. Pierden empleos, pierden poder adquisitivo, pierden salud, pierden tiempo. Porque mientras un país derrocha dinero y trata de pagar esa deuda, no construye futuro, solo aplaza el desastre. Y lo más cruel es que muchas veces ese dinero que se presta no se ve, no llega a escuelas, ni a hospitales, ni a caminos. Se usa presuntamente para pagar deudas anteriores, a cubrir déficits fiscales, a estabilizar las reservas, para que los mercados confíen. En otras palabras, el país se endeuda para seguir endeudado. Una rueda que gira en falso, que agota recursos, agota gobiernos, agota pueblos. Una rueda que solo beneficia a quienes cobran los intereses, nunca a quienes los pagan. El Banco Mundial, por otro lado, se presenta como la gran maquinaria del desarrollo global. La narrativa suena bien: préstamos a largo plazo para construir infraestructura, mejorar servicios básicos, reducir la pobreza. Pero al igual que el FMI, detrás del discurso hay una maquinaria que opera con una lógica implacable: endeudamiento, dependencia y pérdida de autonomía. En muchos casos, los proyectos financiados por el Banco Mundial terminan perpetuando modelos extractivistas, afectando comunidades enteras y concentrando aún más el poder económico en manos de unos pocos. A lo largo de las últimas décadas, el Banco Mundial ha financiado miles de megaproyectos: represas, carreteras, oleoductos, complejos mineros, monocultivos, zonas francas. Y si algunos han funcionado, pero muchos otros han sido auténticos desastres humanitarios y ambientales. Aquí algunos ejemplos: la represa de Narmada en India desplazó a más de 200.000 personas, sin garantías ni compensación real. Proyectos mineros en América Latina, financiados con préstamos del Banco Mundial, han provocado contaminación de ríos, despojo territorial y conflictos sociales. Plantaciones industriales en África han destruido ecosistemas enteros, mientras los beneficios van a corporaciones extranjeras. Todo esto en nombre del desarrollo. En muchos países, los gobiernos han usado los recursos del Banco Mundial para alimentar burocracias ineficientes, redes clientelistas o directamente corrupción. No importa si es un gobierno de derechas que privatiza todo a los empresarios, o un régimen populista de izquierdas que reparte contratos entre su séquito político, el patrón se repite, la deuda se multiplica, los proyectos fracasan o no se terminan y el pueblo queda con la factura. Casos como Mozambique, donde fondos destinados a infraestructura terminaron en cuentas offshore; Honduras, donde millones prestados para programas sociales fueron desviados a campañas políticas; Venezuela, donde durante años se recibieron apoyos indirectos a través de multilaterales, mientras se fortalecía un aparato de control totalitario y autoritario disfrazado de ayuda al pueblo, llamado chavismo. El Banco Mundial no siempre mira a quién le presta, mira cuánto puede cobrar. Al igual que el FMI, muchos de los préstamos del Banco Mundial vienen con condiciones encubiertas: apertura al capital extranjero, reformas legales, flexibilización laboral, cambios en los sistemas tributarios, todo con el argumento de hacer más eficiente la economía, pero los beneficios rara vez se llegan a la mayoría. Y si no cumples con esas condiciones, no hay desembolso. Es una especie de chantaje económico elegante, pero chantaje al fin. El Banco Mundial no es simplemente un banco, es una herramienta geopolítica. E irónicamente, Estados Unidos es el principal accionista y siempre impone su visión del desarrollo. Y lo irónico es que muchas veces los países que más necesitan ayuda no obtienen los préstamos, mientras otros más alineados políticamente sí lo hacen, aunque tengan historiales de corrupción o represión. La ayuda se convierte en palanca para controlar políticas, premiar aliados, castigar rivales. En teoría, el Banco Mundial busca reducir la pobreza. En la práctica, ha financiado proyectos que enriquecen élites, destruyen territorios y aumenta la dependencia externa. Y lo más preocupante, le da gran poder a gobiernos de izquierda, los cuales se supone que deben generar un impacto social positivo para su pueblo. Y ya no es que no solamente rindan cuentas a su gente, que una vez los votó, sino a su séquito de corrupción. La pregunta entonces no es si el Banco Mundial ayuda o no, la pregunta es ¿a quién realmente está ayudando? Y no importa si eres de derecha o de izquierdas,
Nuevamente, es tratar de resaltar y evidenciar qué se hace con ese gobierno y por qué ese poder lo tienen unos pocos. Luego de este desglose por la historia y unos ejemplos de algunos casos puntuales, que hay demasiados de cómo se ha hecho el manejo de este tipo de bancos y cómo parece que para unos cuantos sí se fijan, pero para otros, con otro interés político que no pueden alinear sus parámetros, no. Es de vital importancia hacernos la siguiente pregunta: ¿existen alternativas? Porque como América Latina debemos depender en ciertos aspectos de estas entidades. ¿Por qué no podemos encontrar una libertad de deuda externa y catapultarse como potencia global? ¿Qué hay más allá del FMI y el Banco Mundial? Uno de los ejemplos más visibles ha sido el surgimiento de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Un bloque que desde su fundación ha buscado equilibrar el poder global y ofrecer vías distintas a las impuestas por las instituciones tradicionales. La creación del nuevo Banco de Desarrollo, también conocido como el Banco de los BRICS, fue un mensaje directo: no necesitamos al FMI para financiar nuestro crecimiento. Este banco, aunque aún joven y limitado en alcance, plantea un principio en clave: el crédito puede ser usado para fomentar la cooperación entre países en desarrollo, sin las imposiciones ideológicas y geopolíticas que caracterizan a los organismos occidentales. Más allá del NDB, hay otros esfuerzos: la iniciativa de la Franja y la Ruta, liderada por China. Pese a sus controversias y críticas, algunas muy válidas, ha representado una alternativa al financiamiento condicionado del FMI y el BM. Países de Asia, África y América Latina han encontrado en Beijing un prestamista dispuesto a financiar infraestructura sin exigir privatizaciones o ajustes estructurales. Claro, no es una relación exenta de intereses. China no es una ONG, pero el hecho de que existan opciones marca un cambio sustancial en el equilibrio global. Aunque muchas de estas propuestas se vieron truncadas por la mala gestión interna, la politización excesiva o la corrupción, la idea de un financiamiento regional soberano sigue resonando. El fracaso no fue de la idea, sino de quienes la ejecutaron. Y es que ese es el punto: no basta con señalar al FMI y al BM como los villanos del cuento si los propios gobiernos del sur global de izquierda, derecha o lo que sea terminan aplicando las mismas lógicas de exclusión, deuda insostenible y corrupción. Las alternativas existen, pero requieren liderazgos éticos, capacidad técnica y una visión clara del desarrollo, que no dependa ni de Wall Street ni de Beijing. Requieren una ciudadanía informada, activa y consciente de que el desarrollo real no se decreta ni se importa, se construye desde abajo, desde adentro. También hay movimientos populares, cooperativas, monedas locales, redes de comercio justo y plataformas digitales que están demostrando que otra economía es posible. Pequeños ensayos de soberanía económica que no salen en los titulares, pero que construyen autonomía en silencio. Y ese es tal vez el mayor acto de resistencia: crear sin permiso, decidir sin tutores, avanzar sin endeudarse. ¿Existen alternativas al FMI y al Banco Mundial? Sí. No perfectas, no libres de desafíos, pero reales. Y así llegamos al final de este viaje por las entrañas del poder financiero internacional. Un viaje que no pretende dictarte qué pensar, sino empujarte a cuestionar lo que por años nos han vendido como verdades incuestionables. Porque entender el rol del FMI y del Banco Mundial no es solo cuestión de economía, es cuestión de soberanía, de dignidad, de futuro. ¿Quién decide el rumbo de un país? ¿Quién dicta sus prioridades, su modelo económico, sus políticas públicas? ¿Son los gobiernos elegidos por el pueblo o las oficinas en Beijing o Washington? Hoy más que nunca necesitamos abrir los ojos, romper con los discursos cómodos y atrevernos a ver lo que hay detrás del velo, de la ayuda internacional, porque si no entendemos el juego, somos simplemente las fichas. Y si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. Esta comunidad crece con cada persona que decide pensar, cuestionar y compartir. Ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores en YouTube. Y eso no es cualquier cosa, es una señal clara de que hay cientos de personas allá afuera que no se conforman con lo superficial, que quieren saber más, entender mejor, ir más profundo. Si te gustó este contenido, suscríbete, activa la campana, deja tu opinión en los comentarios y comparte este episodio con alguien que aún cree que el FMI
es solo una ayuda desinteresada. Cada like, cada mensaje, cada compartida nos ayuda a seguir investigando, produciendo y llevando esta conversación cada vez más lejos. Porque juntos, como comunidad, no solo aprendemos, también resistimos. Nos vemos en el próximo episodio de El Inversionista Moderno. Hasta entonces, piensa, cuestiona y nunca dejes de invertir en conocimiento.